¿Cuál es su nombre y su nivel actual dentro del arte marcial que usted entrena e imparte? Bien, mi nombre es Luis Armando Palacios Suárez. Entreno Jiu-Jitsu o Judo Jiu-Jitsu, o sea, el antiguo Judo Kodokan, lo hoy llamamos Jiu-Jitsu. Soy noveno dan y dirijo el estilo Taijutsu, Judo Jiu-Jitsu. ¿Qué nos puede compartir sobre sus primeros maestros de su estilo marcial? ¿Qué nos puede decir sobre su opinión actual de ellos, de sus maestros iniciales y sobre sus comienzos como artista marcial? Mi maestro fue Reishi Shigetoshi Morita, un maestro japonés que ya hubo en el año 47 y empieza a instruir. Él muere en el año 82. Después que fallece, se implementa el conocimiento que él había dado, se empieza a implementar por diferentes de sus alumnos suyos, ¿no? Entre ellos yo, y creamos lo que es actualmente la organización Taijutsu, que sigue este tipo de enseñanza. Claro, con aspectos nuevos, ¿no? Con aspectos desde el punto de vista metodológico y pedagógico, que se acogen o se atienen a la actualidad histórico-social, ¿no? O sea, recordemos que las enseñanzas de Morita empiezan en el 47 y terminan en el 82, y el desarrollo social de la sociedad exige o sea, el cambio, la implementación de nuevas metodologías y sobre todo la aplicación de metodologías de carácter científico. ¿Considera usted su arte marcial o el llamado Taijutsu Ryu superior evolutivamente a otras artes marciales tradicionales o incluso modernas entrenadas en Cuba y en el mundo, como en el caso de la llamada UFC, en términos de efectividad, realismo y defensa personal? No creo eso. Creo que no son las artes marciales las que son superiores la una a la otra, más bien los métodos, los maestros que le imparten, el practicante que la recibe, o sea, su esfuerzo, no es superior desde el punto de vista técnico, quizás un poco más evolucionada desde el punto de vista pedagógico y metodológico, teniendo en cuenta que las nuevas metodologías exigen nuevas formas, como es lógico, ¿no? O sea, quizás en ese sentido ha logrado evolucionar un poco, pero no la hace superior. Esto es algo que es netamente dialéctico, se aplica el principio de lo que es la ley de la negación de lo viejo, cogemos lo nuevo, lo transformamos y lo empezamos entonces a convertir en lo moderno, en lo actual. O sea, si ponen leyes que son naturales y son netamente sociales, históricas y sociales. ¿Cuáles son las diferencias principales y similitudes entre el Taijutsu Ryu que usted entrena e imparte y otros estilos de Jiu-Jitsu tradicionales y modernos? Y la diferencia con respecto al llamado judo deportivos, esas diferencias presentes y que no en ese tipo de artes marciales entrenadas en Cuba y en el exterior. Bien, el judo Jiu-Jitsu no es más que las formas antiguas o tradicionales de lo que era el judo Kodokan después de venir el deporte. Ahora, por ejemplo, la diferencia existe en el hecho entre judo y judo Jiu-Jitsu está en que nosotros, por ejemplo, mantenemos en las formas técnicas los ate guasa o ate mi guasa, técnicas de golpeo y otros grupos de luchaciones que fueron eliminadas de los programas de grado del deporte actual de judo, ¿no? Y la diferencia entre otros métodos de Jiu-Jitsu estriban más en su concepto, en sus principios de aplicación, que en sus propias formas técnicas. Son las mismas, pero a partir de diferentes principios de aplicación. Eso es lo que nos distingue a nosotros. Se instruye en el Taijutsu Ryu elementos de budismo, entrenamiento de armas tradicionales y un código de honor o de disciplina para el practicante. ¿Sería necesario en pleno siglo XXI en su arte marcial? En lo moderno, lo tradicional tiene que estar implícito, porque
porque la historia es nuestro sustento. En cualquier sociedad, en cualquier actividad, si nosotros nos despojamos de la historia, simplemente nos estamos despojando de nuestra propia actividad. Uno tiene que conocer sus raíces, uno tiene que mantener sus raíces, ¿entiendes? Ahora, caminando hacia lo moderno, de manera como dije anteriormente, dialéctica. El budismo, el sintoísmo, el taoísmo, etcétera, está implícito en todos los sistemas tradicionales marciales, incluso en muchos modernos también, que son parte de nuestras raíces filosóficas, que dieron lugar también a la formación de elementos técnicos que están relacionados. Lo mantenemos, pero a partir de nuevos pensamientos, o nuevos conceptos, o nuevas formas precisamente de pensamiento, se mantienen, sí. En su opinión, como sensei profesional, ¿es compatible o necesario el entrenamiento marcial contemporáneo con elementos de política en su arte marcial y otras practicadas o entrenadas en Cuba y en el mundo? La política está implícita en cualquier tipo de actividad. En cualquier tipo de actividad, si no está implícita la política, no es actividad. Ahora, las artes marciales surgen precisamente de la política. El hombre, el ser humano, cuando inicia su actividad o su supervivencia, ¿no?, social, emplea métodos de defensa y de ataque, inicialmente contra animales y después contra tribus rivales. Cuando sube el Estado, los ejércitos, la división de clase, empezaron entonces a emerger intereses de arte político. Arte marcial significa arte militar. Y las artes militares eran practicadas por miembros de una sociedad que eran precisamente los guardianes de esa sociedad. O sea, los ejércitos que protegían a clases altas, ¿no está? Entonces, ya en ese momento la política está implícita. En la actualidad, la política no es justa, o sea, no es correcta, no es lógica en actividades de carácter deportivo, donde debe existir lo que es la armonía social y no intereses de carácter económico, político, etc. Pero en las artes tradicionales, las llamadas de defensa personal, por suerte o por desgracia, la política hay que mantenerla. Porque, por ejemplo, no existe un arte marcial tradicional que sea de defensa personal que no sea practicado por fuerzas de élite. Y una fuerza de élite pertenece a un ejército que responde a un sistema social, a un sistema político, ¿no es verdad?, ya sea socialismo, capitalismo, en fin, que los intereses políticos siempre van a estar implícitos en este tipo de actividad marcial no deportiva. El COI como sistema olímpico mantiene otra visión en este aspecto, o sea, se evita involucrar la política en lo que es la actividad competitiva y deportiva. Gracias por su respuesta. ¿Dónde radica el llamado Hombu Doyo de su arte marcial, ya sea en Cuba o en el mundo? Sí, el Hombu Doyo nuestro radica en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Ahí es donde está radicando actualmente. ¿Y la dirección exacta? No la tengo clara. Radica en San Antonio. San Antonio. Okay. Como sensei o soge de su estilo marcial Taiyoksa Ryu, ¿consideraría usted su práctica como una práctica beneficiosa y segura, no solo para personas de todas las edades, sino igualmente para las mujeres de Cuba y del mundo en la actualidad? Sí, como no, las artes marciales son beneficiosas para cualquier edad, cualquier sexo también. Por ejemplo, la diferencia estriba en que las metodologías que están dirigidas hacia la defensa personal femenina o la enseñanza de la fémina en las artes marciales es diferenciada, o sea, se acoge a otro tipo de mecanismos técnicos, etc. ¿Entiendes? Pero sí es necesaria e importante, no solamente por problemas de salud, sino también de protección del apoyo y integridad personal del ser humano, de la mujer, del hombre. ¿Ha tenido usted siempre apoyo familiar, institucional, apoyo de sus amistades de prácticas, apoyo de su comunidad y hasta conyugal con respecto a su entrenamiento marcial desde sus comienzos hasta la fecha? Sí, fueron mis padres los que me iniciaron en este tipo de actividad, me la conocieron y mantuve una buena relación
relación maestro-hogar, o sea, doyo-hogar. Y yo como practicante también una buena relación con mi padre y apoyo desde el punto de vista institucional. Al principio no hubo apoyo ninguno por parte del Estado cubano. El INDE, por ejemplo, solamente apoyaba a las artes marciales consideradas como artes marciales deportivas, no deportes de combate. Pero las artes marciales en un inicio estuvieron prohibidas en Cuba por razones de carácter social, y después cuando se acogieron, que surge la federación, la primera federación de artes marciales, el apoyo fue bastante poco. Esperamos que ahora esto cambie, pero realmente el apoyo institucional fue bastante poco. ¿Cómo se describe usted mismo? Bueno, disculpe. Sí. ¿Cómo se describe usted mismo como sensei y artista marcial, y cómo lo describen sus alumnos? Bueno, como maestro, quizás por razón de ego le diga que soy un maestro alumno. No es razón de ego, soy un maestro alumno. Tengo que estarme superando constantemente. Mis alumnos me respetan, me quieren y me admiten, muy a pesar de que sufrí un infarto cerebral hace bastante poco. Sigo encima de estar mirando clases que son muy acogidas. Mis alumnos me respetan porque los respeto, y sobre todo porque les interesa aprender, y también dirigido metodológicamente. Como maestro me puedo considerar un maestro que está empezando a ser maestro, muy a pesar de que llevo 56 años encima del tatami. O sea, nunca uno tiene límite para el conocimiento. Este es inalcanzable. A cualquier edad que se tenga, hay que estar aprendiendo constantemente. ¿Visualiza usted como necesario y hasta como una realidad ya cercana la inclusión de los instructores de artes marciales no deportivas como usted y muchos más dentro del llamado trabajo por cuenta propia del sistema del pluriempleo nacional? ¿Es necesario actualmente? Sí, es necesario, porque dando clases de artes marciales y siendo humanista, o sea, con precios humanistas, ningún maestro, ningún instructor se hace rico. Simplemente lo que está haciendo es logrando, por ejemplo, el crecimiento económico y el autofinanciamiento de su propia organización. Muchos maestros han tenido que despojarse de muchas cosas materiales que han ido alcanzando simplemente para poder dar un seminario o hacer un viaje a una provincia y diseminar su actividad, ¿no? Y creo que no es justo. Se trabajo cuenta propia. Sería bueno para las artes marciales mucho más, teniendo en cuenta lo que brindamos, ¿no? No solamente brindamos protección, cultura física, entretenimiento sano. Un artista marcial es una gente que se aleja de las drogas, de otro tipo de vicios, es una gente que responde socialmente a una disciplina, a lo que son conceptos éticos. O sea, le aportamos a la sociedad no solamente beneficios económicos, sino también espirituales y morales. Sí hace falta, porque el maestro tiene que, para poderse dedicar a su actividad y poder rendir los frutos que la merita que rinda, tiene que estar dedicado específicamente a esto. Es bueno cuando uno se dedica específicamente a las artes marciales, cuando se tenga esa posibilidad y maestro pueda percibir un salario o una entrada económica, entonces creo que se va a hacer mucho mejor arte marcial de que se hace actualmente. ¿Considera usted su estilo marcial de Yoksa Ryu como un arte de autodefensa con suficiente divulgación televisiva, radial y con incluso gran cobertura mediática, gran aceptación y presencia visual hasta en la red de redes de Cuba, o sea, internet y del mundo hasta la fecha? Bueno, eso realmente en Cuba hemos tenido poca divulgación, excepto por las redes sociales, ¿no? Como es lógico. En el mundo tenemos más divulgación, para que usted vea la contradicción, más divulgación en el mundo que en Cuba,
porque tenemos un canal propio, un canal televisivo, 3 emisoras de radio que radican en Argentina y nos dan a conocer, nos han dado a conocer en 125 países. Nuestra presencia actual es en gran parte de América Latina y en Europa también. Tenemos escuelas en África, en Europa, en América, en muchos países, y esto ha sido gracias a la divulgación internacional que hemos tenido, no solamente por las redes sociales, sino también por estas emisoras de radio, ¿no? y canal televisivo que tenemos en Argentina, dirigido por un alumno nuestro, que nos ha dado la posibilidad de divulgar. ¿Debería cambiar esa situación en Cuba? Sí, claro que sí, debería cambiar. Creo que cualquier actividad que le haga bien a la sociedad debería ser más divulgada. En ocasiones se divulgan, por ejemplo, más canciones eróticas, canciones que desde el punto de vista social le hacen mucho daño a la juventud, a la adolescencia, a la niñez. Sin embargo, no se divulgan cosas como estas. Como artes marciales no deportivas, es lo que se refiere. Como arte marcial no deportivo. Exacto, deberían divulgarlos mucho más. Porque también prestamos tenemos un interés social, estamos prestando un servicio social que ahora hace más falta que nunca. ¿Es en su opinión el llamado Taeyosa Ryu un arte marcial de guerra o militar, un arte marcial de paz o un arte marcial deportivo? Bueno, eso está en dependencia de la visión o el camino que uno le dé a su actividad. Por ejemplo, es todo un poco, es un arte marcial de guerra porque sirve para el empleo de su forma técnica, fuerza del orden público, de las fuerzas armadas, de cualquier ejército. Deporte, pues establecemos también un reglamento de competencia con determinadas acciones que más bien se eliminan, ¿no? Para lograr que el practicante no se dañe, teniendo en cuenta que hay acciones que pueden ser empleadas, por ejemplo, como deporte, que no deben ser empleadas en otro tipo de actividad o viceversa. ¿Qué más? No. Sí, no, si también se consideraba como un arte marcial de guerra o de paz. Bueno, de paz, porque las artes marciales lo que ofrecen es precisamente paz. Yo creo que conociendo la violencia se es más pacífico, ¿no? Después de la guerra viene la paz. Cuando el ser humano sabe lo que es la guerra, entonces se dirige a lo que es la paz. ¿Entiendes? Por una cuestión del propio ser humano. La parte del mundo necesita eso, necesita paz, y este arte marcial lo pregona. O sea, pregona, transmite intereses de paz para Cuba y para todo el mundo. Muchas gracias por esa respuesta, Sensei. Artistas marciales de la talla de Higoro Bano, Bruce Lee, Morihei Ueshiba y otros, ¿tuvieron algún tipo de influencia en los comienzos de su vida marcial? ¿Por qué, si fue el caso? Sí, claro que tuvieron influencia, porque, por ejemplo, no creo que exista un buen artista marcial o que quiera ser un buen artista marcial si no estuvo de los clásicos, de los grandes maestros. El objetivo no es imitar, el objetivo es captar su pensamiento ético, moral y técnico. Y estos grandes maestros sí han tenido influencia, no solamente en mí, sino en todos los artistas marciales que llevan tiempo en su actividad. ¿Ha dejado usted testimonio escrito sobre sus experiencias como sensei o instructor marcial a través del formato de un libro o audiovisual para deleite y estudio de las nuevas y futuras generaciones de artistas marciales de Cuba y del mundo? Sí, en estos momentos tengo 23 libros, 23 obras terminadas, se están vendiendo ya. Se están publicando y vendiendo fuera de Cuba. Por ejemplo, en Brasil se implementa en las universidades de deporte. La Policía Militar de Brasil implementa nuestra actividad, nuestro estilo, y a la vez tienen esta literatura y le han dado una buena acogida. Hemos participado en la Feria Virtual del Libro de España con esta literatura, obteniendo premios también. Se conocen estas literaturas en México, en fin, que hemos dejado. O sea, este legado escrito en 23 libros y seguimos todavía, porque estamos trabajando en nuevas obras. Sí.
¿Cuál es su consejo o recomendación para alumnos e instructores marciales de su línea marcial Taekwondo Ryu y otras artes marciales entrenadas en Cuba o en el extranjero? Que pongan por encima de los intereses económicos, políticos, los intereses del alma, del corazón, precisamente de lo que hablamos de paz, de armonía entre los pueblos, entre el propio ser humano, que sean sacrificados, que se dirijan a un entrenamiento donde el coraje, el amor, el esfuerzo sean fundamentales para el progreso. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, no solamente para los amantes de las artes marciales a nivel nacional, sino también para los amantes de las artes marciales a nivel internacional, que igualmente valoran y escuchan sus palabras. Sensei Luis Armando Palacio. Muchas gracias. Gracias. Alguien que sirva aquí de un pueblo y vamos a hacer el puente para yo. Primero vosotros ahí, falta, Joan, que es lo que está faltando. Está faltando impulso. Busca impulso. No tiene que mover el cerebro a eso. Busca esa cosa. Guantera, el antiguo. Juan, no te quitas hasta que no te avises.